Presentaciones para la Escuela Sabática del tercer trimestre de 2024. El libro de Marcos. Lección 8 para el 24 de agosto de 2024. Instruyendo a los discípulos, parte 2. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Todos anhelaban la llegada del reino, pero ¿comprendían realmente lo que esto significaba? El reino que Jesús había venido a establecer era totalmente diferente al que ellos esperaban. Mientras se aproximaba cada vez más a Jerusalén, Jesús instruyó a sus discípulos acerca de cómo deben vivir y pensar los ciudadanos del reino. Se enfocó en enseñar a sus discípulos cómo liderar la iglesia que pronto se fundaría: servicio, tolerancia y amor. Veremos las instrucciones sobre el matrimonio, instrucciones sobre la infancia, instrucciones sobre las prioridades, instrucciones sobre el liderazgo y finalmente instrucciones sobre su misión. Instrucciones sobre el matrimonio. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Los fariseos plantearon a Jesús si era legal que el marido se divorciase, es decir, repudiase a su mujer. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Lo hicieron para tentarle. ¿Pero cuál era la trampa? Juan había sido decapitado por acusar a Herodes de haberse divorciado de su esposa para casarse con la esposa de su hermano. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encarcelado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Querían pues predisponer a Herodes en su contra. El texto que apoyaba la demanda de los fariseos permitía al marido repudiar a su mujer por alguna cosa indecente, pero también protegía a la mujer diciendo que esto la envilecía y era una abominación para Dios. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre, pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiese muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante del Señor. Y no has de pervertir la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Y respondiendo Jesús le dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Los seguidores del rabí Hillel llegaron al extremo de permitir el divorcio por casi cualquier causa. Sin embargo, Jesús aclaró que desde el principio Dios creó al hombre y a la mujer para que se uniesen en un vínculo inquebrantable, que sólo el adulterio podía romper. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa, volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Instrucciones sobre la infancia. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Los discípulos pensaban que el tiempo de Jesús era demasiado valioso para perderlo atendiendo a los niños. Pero Jesús se indignó por la actitud de sus discípulos. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios.
Los niños son importantes para Jesús. Jesús está atrayendo a los niños y nos ordena, dejad los niños venir a mí. Es como si nos dijese, vendrán a mí si no se lo impedís. Es más, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Cómo recibe un niño un regalo cuando se lo ofrecen? No se plantea si se lo merece o si tiene que pagar por él. Simplemente extiende sus brazos y lo toma con una gran sonrisa. Así debemos nosotros aceptar el gran regalo del reino de Dios. Veamos ahora las instrucciones sobre las prioridades. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Conmovido por la forma en la que Jesús trató con los niños y cómo habló sobre entrar en el reino, un joven rico corrió a Jesús para pedirle instrucciones más detalladas para alcanzar la vida eterna. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús amó a este joven, que sinceramente creía estar obedeciendo todos los mandamientos. Sin embargo, le animó a guardar el primero de todos. Había hecho un Dios de sus riquezas. Debía abandonar ese Dios y seguir completamente a Jesús. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Lo importante aquí es que el reino de Dios ocupe en el corazón humano el lugar más elevado, por encima de la lealtad a cualquier reino terrenal. Por lo tanto, Jesús subraya el señorío de Dios sobre nuestra vida. Tengamos claras nuestras prioridades. Si nuestra prioridad es Dios, Él nos dará la vida eterna. Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Instrucciones sobre el liderazgo. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Jacobo y Juan querían asegurarse de estar cerca de su Señor cuando Él reinase. Entonces, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que te pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Es increíble. Jesús acababa de decir que sería traicionado, condenado, escarnecido, azotado, escupido y asesinado. Iban por el camino, subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿Acaso los hijos de Zebedeo no habían entendido nada? Ante su pedido, Jesús les recordó el coste del discipulado. Tendrían que sufrir como su Señor. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Reuniendo a los 12, Jesús aclaró en qué consistía el verdadero liderazgo. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor.
Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. En el reino de Dios, el poder debe siempre ser usado para elevar y bendecir a otros. El servicio es la norma del líder. El que quiere ser grande en el reino debe imitar a su rey, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Finalmente las instrucciones sobre su misión, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo clama y grita para ser escuchado por encima de aquellos que quieren acallarlo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando le dijeron: ten confianza, levántate, te llama, se levantó rápidamente. Dejó atrás todo lo que tenía, su capa, con la seguridad de que Jesús lo sanaría. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y es que Jesús nunca rechaza a aquel que acude a él. Una vez sanado, siguió a Jesús. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha sanado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Sin embargo, él ya creía en Jesús antes de ser sanado. Vio en él al Mesías y al Rey de Israel, como hemos leído. Oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hasta entonces, Jesús había hecho callar a todos los que le querían confesar como Mesías, o expresaban su intención de hacerlo rey. Pero no actuó así con Bartimeo. A partir de ahora, Jesús permite que se le declare abiertamente Mesías. Su tiempo ha llegado. Su misión está por concluir. Qué maravillosa reverencia hacia la vida humana expresó Jesús en la misión de su vida. No anduvo entre la gente como un rey, exigiendo atención, reverencia, servicio, sino como uno que anhelaba servir y elevar a la humanidad. Dijo que no había venido para ser servido, sino para servir. Donde quiera que Cristo veía a un ser humano, veía a uno que necesitaba simpatía humana. Los que creen en Cristo y caminan humildemente con Él, sin luchar por la supremacía, y tratan de ver qué pueden hacer para ayudar, bendecir y fortalecer las almas de los demás, colaboran con los ángeles que sirven a los herederos de la salvación. Jesús les da gracia, sabiduría y justicia, y los convierte en bendición para todos aquellos con quienes se relacionan. Mientras más humildes son en su propia opinión, más bendiciones reciben de Dios, porque éstas no los exaltan. Usan correctamente sus bendiciones porque las reciben para impartirlas.